Igual mañana. Good morning, good Buenos afternoon. días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes que nos acompañan hoy en esta tercera edición de la Conferencia Anual de Derecho del Fútbol de la FIFA. Puesto que todavía estamos bajo la situación de la COVID-19, hoy nos reunimos aquí de nuevo de manera virtual. Nos pueden seguir en español, en inglés y en francés. Todas las presentaciones se harán en inglés, pero se ofrecerá interpretación simultánea al español y al francés. Todas las presentaciones, así como la grabación de este evento, se pondrán a su disposición esta semana en legalfifa.com. Por favor, manden sus preguntas al correo electrónico que ven en la parte inferior de la pantalla, annual/review@fifa.org. Manden todas las preguntas que quieran y cada orador responderá a sus preguntas después de su presentación. En cuanto a nuestro orden del día, pues vamos a reunirnos durante 2 jornadas. El primer día lo vamos a dedicar a la revisión del año 2020, con una revisión completa de las actividades jurídicas y de cumplimiento, así como las actividades que se han desarrollado en los casos principales de los órganos decisorios de la FIFA y además otros aspectos fuera del fútbol, una revisión de 2020. Y el segundo día se centrará en las reformas más recientes y las que están por venir, y también echaremos un vistazo a las más recientes evoluciones de las normativas en cuanto a las nuevas reglas de elegibilidad, las jugadoras, los aficionados y también los desafíos que se nos plantean en el marco de estas reformas. Vamos ahora a empezar con la bienvenida oficial del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Gianni, tienes la palabra. Thank you very much, Maya. Gracias, Maya. Gracias por darme la palabra. Welcome, of course, to all those Gracias por darme la palabra a mí y por extender esta cálida bienvenida a todas esas personas que nos están viendo en vivo o, como ya se ha mencionado, que nos verán posteriormente en la grabación. Y puedo decirle a todo el mundo que, desde luego, no hay que quedarse dormido ahora, porque en estas próximas horas, hoy y mañana, vamos a ver unas conversaciones muy interesantes e importantes a la par. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bonjour, bonne nuit, good morning, good night. Bueno, a todos, estén donde estén, en todas partes del mundo. Como iba diciendo, tenemos por delante 2 emocionantes e interesantes días, por supuesto, emocionantes e interesantes para los abogados, para los juristas. Yo, de hecho, estudié Derecho hace unas cuantas décadas, lo cual no me hace sentir mucho más joven de lo que soy, pero bueno, no obstante, cuando uno estudia Derecho y lo practica bien o mal, no sé, pero cuando practicas el derecho, de alguna manera siempre permaneces conectado con la ley, así que me gustaría empezar, tras haber dado la bienvenida a todo el mundo, dándole las gracias a todas estas personas que han estado a cargo de la organización del seminario: Maya, Emilio, Alistair y, por supuesto, todo el equipo de FIFA y fuera de FIFA que nos ha ayudado a hacer esto, que nos ayuda a cambiar la FIFA, porque este seminario, este encuentro anual, la tercera edición de la Conferencia Anual de Derecho del Fútbol de la FIFA, es parte de lo que constituye FIFA, es parte de esta nueva transparencia, nueva apertura, nueva profesionalidad que queremos trasladar al mundo. Cuando empecé a estudiar
derecho deportivo. Bueno, de hecho el derecho deportivo por entonces ni siquiera existía y ahora estamos hablando del derecho del fútbol. Y esta es una pequeña anécdota. Yo solía comentar en algunas conferencias a las que me invitaban que muchos de los problemas que tiene el fútbol y que experimenta tienen que ver con el hecho de que los abogados se empezaron a meter o se empezaron a interesar en los aspectos relacionados con el fútbol. Bueno, esto era así hace unas cuantas décadas, pero hoy por hoy, gracias a seminarios como este, de hecho, podemos no crear problemas, sino más bien resolverlos o ayudar a resolverlos, puesto que somos transparentes, abiertos y porque compartimos y porque hacemos que todo el mundo dentro del entorno del derecho deportivo sea conocedor de por qué hacemos algunas cosas, de dónde venimos, a dónde nos dirigimos y que también, por supuesto, podamos integrar las distintas aportaciones que recibimos de todos los que nos están escuchando y todos los que participan en nuestros encuentros, porque claramente estamos lejos de ser perfectos, pero queremos intentar mejorar cada vez más. Y por supuesto, esto pasa por ser transparentes, ser abiertos y por intercambiar haciendo presentaciones por nuestra parte en cuanto a lo que estamos haciendo. Y por supuesto, esto lo estamos haciendo en un periodo muy particular, como es el de 2020. Ha sido un año muy difícil, ha sido un año que nos ha traído muchos desafíos con la COVID y desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, también como el órgano que gobierna el fútbol, por supuesto, hemos tenido que adaptarnos a distintas normativas y varias de ellas se van a abordar hoy, no solamente normativas en cuanto a temas formales o en cuanto a reglas o en el número de reemplazos que podemos hacer o temas concernientes a la salud, sino que también desde el punto de vista legal hemos intentado ayudar a las asociaciones miembros, las federaciones, las ligas, los jugadores, a todos a encontrar maneras de capear esta situación tan complicada que todavía no ha finalizado, pero que desde luego ha trastocado nuestras actividades cotidianas. Bien, pues en cuanto al último año, permítanme que mencione, aunque no esté específicamente ligado a aspectos jurídicos, pero déjame que mencione, porque creo importante mencionar la solidaridad y la unidad que ha caracterizado el mundo del fútbol en el último año. FIFA ha podido, gracias a la situación sólida financiera de la que goza y nuestras cifras tan robustas, hemos podido crear un plan de alivio para la COVID-19 para estas 211 asociaciones miembros que tenemos en todo el mundo, que tiene un valor global de 1.500 millones de dólares americanos. Me parece que ninguna otra organización deportiva y seguramente ni muchos otros gobiernos del mundo han sido capaces de poder desplegar un plan como este, pero es un plan que no necesariamente es para financiar un juego profesional, sino para mantener el fútbol vivo, para que el balón siga rodando, para que nos podamos centrar en el fútbol femenino y en el fútbol juvenil en todos los países, en todos estos países del mundo. Así que precisamente para esto también hemos intentado tener muy en cuenta los aspectos legales, asegurarnos de que la gobernanza se aplica y de que el dinero se distribuye y se invierte en donde se tiene que invertir y en el sentido en el que hemos estado trabajando en este tema en concreto. Asimismo, y esto se presentará más adelante en la jornada de hoy y en la de mañana, también hemos tenido que abordar algunas enmiendas temporales en nuestros reglamentos. Por ejemplo, un tema que es muy candente ahora es la liberación de jugadores para las federaciones nacionales. Somos conscientes de que en una situación de pandemia no podemos simplemente pedirle a los clubes, a los jugadores, a las asociaciones que apliquen las mismas reglas que se han aplicado en el pasado. Y hemos tenido que relajar un poco las reglas
Y ser conscientes de que estamos viviendo en una pandemia, ser conscientes de que la salud es la primera prioridad y tiene que ser nuestra guía. Y por supuesto, hagamos lo que hagamos, siempre tenemos que tener los protocolos vigentes que permitan a los equipos nacionales proseguir en la medida de lo posible. También hemos tenido que introducir otras enmiendas temporales a las reglas de traspasos, al sistema de transferencias como tal, y obviamente una de las consecuencias de la pandemia en términos más generales ha sido que por primera vez en 10 años por lo menos las cifras en cuanto a los traspasos y estas cifras relacionadas con el precio de los traspasos han caído, se han reducido, quizá no tanto como uno hubiera imaginado. Vamos a hablar más adelante de ello, así que no voy a desarrollarlo en demasiada profundidad, pero seguramente estemos en un 20, 30, 40%, dependiendo de qué parte del mundo estemos teniendo en consideración, que en parte es normal dadas las circunstancias. También esto no está ligado a la pandemia, sino más bien ligado al avance del fútbol y su dimensión global, pues hemos enmendado las reglas de elegibilidad para los equipos nacionales, para las selecciones, porque es importante que en un mundo globalizado en el cual los jugadores quizá procedan de un país, no obstante tengan una nacionalidad, nacen en un segundo país y se crían en un tercer país y tienen distintas nacionalidades y pasaportes, es importante que se les ofrezca la posibilidad de elegir su país e incluso quizá cambiar si se cumplen con ciertas condiciones que puedan cambiar su país de origen o el país con el que puedan jugar, porque de nuevo el fútbol de selección también es un fútbol que forma parte de la globalidad del fútbol y esto se debe de tener debidamente en cuenta. Se trata de un aspecto muy práctico y muy relacionado con el fútbol, pero también necesitamos normativas para ello, necesitamos leyes, necesitamos abordar algunas situaciones que hemos tenido en el pasado, situaciones complicadas que hemos tenido que abordar y que nos han hecho avanzar en esta dirección. Tenemos también proyectos para el futuro, por supuesto, un nuevo tribunal del fútbol que se está creando. Se trata por lo menos de un nuevo nombre. Hay cosas que este tribunal del fútbol tendrá que hacer que distintos órganos y comités de la FIFA ya están haciendo, especialmente, por ejemplo, en cuanto a los temas relacionados con agentes. Esto se sumará a sus cometidos y de hecho el Consejo de la FIFA ya lo aprobó la semana pasada y se pasará al Congreso, donde esperamos que se apruebe. No obstante, lo sabremos en un tiempo. Y hay otro proyecto de futuro que tenemos, que sería la Cámara de Compensación de la FIFA. Llevo varios años ya diciendo que muchos de los problemas que están relacionados o bien con la FIFA o con el fútbol más en general están relacionados con los flujos de dinero, y si hay transparencia en cuanto a esos flujos financieros, por ejemplo, en los aspectos relacionados con los traspasos, pues vamos a poder hacer muchos avances para abordar problemas que al final dan lugar a titulares negativos en el fútbol. Así que vamos a tener esta Cámara de Compensación de la FIFA para los mecanismos de solidaridad, los traspasos y con cometidos más amplios que estos, y que, por supuesto, se encargará de que los clubes encargados de la formación reciban lo que se les debe, pero también de otros temas que seguramente se abordarán durante este Congreso. Así que, estimados amigos, estimados juristas especializados en Derecho del mundo, 2021 va a ser un año que recordaremos en el mundo. Esperamos recuperarnos pronto de la pandemia. Esperamos que sea un buen año también para el mundo del fútbol, volviendo a las competiciones globales, pasando por la Copa del Mundo en Qatar este año.
año y también otras competiciones que van a celebrarse en este año a escala mundial, nacional, continental. Por supuesto, a nivel nacional se va a retomar más pronto, a nivel global un poquito más adelante, pero esperamos que este año nos ayude a retomar algún tipo de normalidad. Nuestra vida cotidiana también en parte atañe a los temas jurídicos que rodean al fútbol y tenemos noticias que compartir con todos. Como siempre, estamos interesados en recibir sus aportaciones y sus críticas, pero también esperamos que sus aportaciones justas, y teniendo esto en cuenta, espero que van a poder presenciar en nuestra compañía un par de jornadas muy interesantes y espero que esto les ayude no a crear problemas para el fútbol, sino más bien resolver parte de los problemas que tiene el fútbol. Así que muchas gracias por estar aquí, por su interés y su atención. Nuestro equipo está aquí con ustedes. Ha sido un placer y un honor para mí poder dirigirme a ustedes y les deseo a todos lo mejor. Muchas gracias y me parece que le devuelvo la palabra a Maya. Sí, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gianni. Gracias también por nuestra parte. Les deseamos una jornada muy especial. Vamos a empezar ahora con nuestro primer orador. Es un placer para nosotros dar la bienvenida a nuestro primer orador, que nos va a hacer un repaso de 2020 y nos va a hablar de las perspectivas de 2021 para la división legal y de cumplimiento y de la FIFA. Y para ello tenemos a Emilio García Silverio, que es el director de Asuntos Legales y Cumplimiento. Buenas tardes a todo el mundo desde Zurich. Buenos días, buenas noches, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, y bienvenidos a la tercera edición de la Conferencia Anual de Derecho del Fútbol de la FIFA. Es un gran placer para mí volver a estar entre todos. Por desgracia, como ya ha mencionado el presidente, nos hemos visto obligados a celebrar este evento de manera virtual. Hace unos cuantos meses, cuando presentamos la segunda edición de este congreso, esa conferencia anual de Derecho de Fútbol de la FIFA, anunciamos que íbamos a celebrar el nuevo FLAR en Argentina, en Buenos Aires, pero por desgracia, dadas las circunstancias, estamos celebrando el evento, pero siempre soy positivo, así que yo espero que en 2022 finalmente consigamos visitar a nuestros compañeros, a nuestros amigos de la CONMEBOL en Argentina, en Buenos Aires, y que la cuarta edición sea desde Seiza en vez de desde Zúrich. No obstante, tenemos por delante un orden del día muy intenso y muy interesante a la par en estos próximos 2 días. Primero vamos a echar la vista atrás a 2020 y vamos a ir abordando las distintas reformas. Vamos a tratar los temas, las cuestiones que han resultado altamente relevantes este año, y mañana presentaremos temas que estamos ahora mismo cocinando o que hemos estado trabajando en ellos en los últimos meses. Prometo ser muy breve, solamente quiero hacer una perspectiva general de lo que ha supuesto 2020, también hablando de algunas ideas de cara a 2021. Por supuesto, tenemos que darle las gracias a nuestro presidente Gianni Infantino por acompañarnos hoy. Todos los años está con nosotros en esta conferencia, siempre apoya este tipo de actividades. Así que, señor presidente Gianni, muchas gracias. Y como ha dicho Maya, le deseamos lo mejor para mañana. ¡Feliz cumpleaños! Está llegando a los 30-35, así que a esa barrera de los 30-35, así que le deseamos lo mejor de cara a mañana. Vamos a pasar ahora a nuestros temas. Vamos a hacer un repaso de 2020. He dividido esta presentación muy rápida en torno a 3 temas en lo relativo a 2020. Serían nuestras actividades normativas, también las actividades de educación legal y también el informe sobre transparencia y las actividades al respecto. Y luego voy a dedicar algunos minutos a hacer un repaso respecto a lo que está ocurriendo en la cocina interna de cara a 2021. Pero vamos a empezar con las actividades regulatorias normativas en 2020. Como ha mencionado ya el presidente,
2020 nos ha mantenido muy ocupados. El año ha sido completamente inesperado, la situación, las circunstancias, así que no hace falta ni decir que el mundo ha cambiado desde marzo de 2020, pero también en lo que concierne a nuestras actividades normativas en el mundo del fútbol, todo ha cambiado. En los últimos 12 meses hemos estado muy centrados en los problemas normativos o regulatorios del fútbol en torno a la COVID. Pensamos que hemos sido rápidos a la hora de reaccionar a la pandemia. En unas pocas semanas pudimos crear algunas guías y reglas generales que se aplicarían a escala mundial. Tenemos más de 60 o 70 seminarios con federaciones, confederaciones, sindicatos de jugadores en todas partes del mundo para intentar arrojar cierta claridad sobre este momento tan particular. Y estamos hasta cierto punto satisfechos con el resultado de estas reglas temporales, sobre todo las líneas directrices en cuanto a COVID, el documento de preguntas y respuestas, y esto lo hemos realizado con las partes interesadas del fútbol. Estamos aquí, estamos intentando ayudar, pero por supuesto esto no lo podemos conseguir sin nuestros compañeros del World League Forum, de ECA, FIFPro, de las confederaciones y de las asociaciones miembro o federaciones. Pero por supuesto, en 2020 hemos visto que el reglamento sobre el estatuto y transferencia de los jugadores han cambiado mensualmente y nos disculpamos profusamente por ello, pero la situación nos ha obligado a adoptar medidas todas las semanas, todos los meses, y por eso no puedo recordarlo con exactitud, pero creo que en 2020 hemos sacado a la luz unas 3 o 4 ediciones sobre el reglamento, sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Sé que no es fácil seguirlo. Ahora tenemos en la página web fifalegal.com, y que es un repositorio donde guardamos todo, pero pedimos disculpas de antemano por haber cambiado cada mes o cada 2 meses todo esto. No es bueno para ustedes, pero también es difícil para la administración. Tengo la vista puesta sobre Erika, que está siguiendo esta conferencia, la FLAR, desde la sala de reuniones, y sé que los compañeros también del Departamento de Fútbol Profesional y de los distintos departamentos han estado trabajando todos los meses con unas reglas diferentes, así que no es solamente difícil para los usuarios y para los clientes, tampoco es fácil para la administración, pero nos hemos visto obligados a hacerlo y creo que el resultado ha sido más o menos aceptable. Como ya ha mencionado el señor presidente, en 2020 hemos tenido las nuevas reglas de elegibilidad de la FIFA para jugar con las selecciones nacionales. Vamos a oír a James Kitchen haciendo una presentación exhaustiva sobre este tema en concreto, un tema muy específico, pero después de 10, 12 años hemos amasado el suficiente valor como para crear un grupo de trabajo en 2019, inicios de 2020, y para proponer cambios que se votarán en el Congreso de la FIFA virtual, que se celebrará en mayo de 2021. Haré referencia a este aspecto un poco más adelante cuando realice la presentación sobre transparencia y sobre informes. Y finalmente, en cuanto a los aspectos normativos del fútbol, obviamente hemos aprobado el reglamento antidopaje de la FIFA 2021, que está completamente armonizado con el código de la AMA, el Código Mundial Antidopaje, y bueno, esto también tiene que ver con la parte final de esta presentación, que son aspectos normativos del fútbol, pero me gustaría también detenerme ahora un momento en el manual legal de la FIFA. En septiembre, creo que fue, lanzamos esta herramienta digital para las federaciones, las confederaciones. Es un documento gratuito que se puede bajar en fifa.com, fifalegal.com, donde se incluyen todas las circulares, las normativas de FIFA y documentos estándar. Obviamente esto se ha producido en inglés, francés, alemán y, por supuesto, en español. La segunda parte de este primer capítulo es transparencia e informes. Hemos estado trabajando con AINCO en 2020, a pesar de que nos hemos visto obligados a trabajar desde casa un 95% del tiempo. No obstante, el equipo ha trabajado
con esmero para empezar a trabajar sobre estos informes de transparencia que ha mencionado el presidente y que son cruciales para nosotros. Por primera vez en 2020 hemos tenido 4 informes diferentes en lo referente a antidopaje, disciplinarios y ética, intermediarios y también en cuanto a la actividad del Departamento del Estatuto de los Jugadores. Y estamos decididos a seguir con esto. En 2020 hemos tenido el primer año, pero en 2021 vamos a publicar estos 4 informes, vamos a seguir haciéndolo todos los años, teniendo en cuenta el informe de intermediarios, las actividades del Departamento del Estatuto de los Jugadores, como hemos mencionado también el antidopaje y también esa querida actividad de los órganos o comisiones disciplinarios y de ética de la FIFA. Al mismo tiempo, en cuanto a informes y transparencia, pues a partir de 2020 nos hemos propuesto la intención de todos los años, de hecho esto lo vamos a ver en 2021, tenemos la intención de publicar 3 informes diferentes en este ámbito. El primero sería el informe de traspaso global que se publicará en enero-febrero con la vista puesta sobre el año anterior, en este caso sería 2020, un informe breve después de esta ventana o el periodo de traspasos de enero y un periodo breve también, un informe breve más bien después de el periodo de traspasos de verano, tal y como ya lo llamamos, que es verano en Europa, pero no tanto en América, en Latinoamérica. Así que bueno, estos son los 3 tipos de informes que vamos a seguir publicando en legalfifa.com sobre el mercado de traspasos y las actividades del mismo a partir de 2020. También a partir de 2020 hemos lanzado distintos comentarios y guías en respecto a varios temas. Primero hemos publicado una guía para hacer solicitudes para menores. El artículo 19 siempre es complicado y los aspectos administrativos relacionados con este artículo a veces son muy complicados. Gracias a Erika, Julián y todo el equipo del departamento han hecho un trabajo estupendo preparando esta guía disponible en español, francés y alemán y que es muy útil para las asociaciones miembros o federaciones y que por supuesto también será útil para las familias de los menores y para que puedan mandar sus solicitudes. Luego, en el contexto de las nuevas reglas aprobadas por el Congreso en 2020, hemos publicado el comentario sobre las reglas que rigen la elegibilidad para jugar para las selecciones nacionales, que a veces es un tema muy complicado. Esperamos que estos comentarios puedan arrojar una mayor claridad en lo concerniente a estos aspectos. Y finalmente, en este contexto, también tenemos la guía para enviar una solicitud de elegibilidad o cambio de asociación. Estos 3 materiales también están a su disposición en legalfifa.com y son el producto de estos trabajos realizados desde casa durante estos meses, intentando desarrollar los conceptos e intentando ayudar a las asociaciones miembros y a las confederaciones. Pasando ahora a los informes / transparencia y el fútbol profesional, tenemos otros proyectos increíbles, pero ahora me gustaría referirme a estos 2 que vemos en pantalla. El primero sería la revista de fútbol profesional, el FIFA Professional Football Journal. Cada 4 meses en formato digital, Ornella y su equipo crean esta herramienta que también es muy útil para los clubes, así como para las federaciones, las selecciones nacionales y las confederaciones. Y Ornella ha publicado el informe de equilibrio competitivo de 2020. De hecho, les animo a todos a que echen un vistazo a este informe que está disponible en nuestra página web, donde podrán encontrar cifras e información relativas a estos aspectos a escala mundial, pasando por la Liga Española, la japonesa, Argentina, Canadá,
Hay muchísima información respecto al fútbol en este informe. Y finalmente, en cuanto a la transparencia y los informes, hemos podido publicar de nuevo en español, francés, inglés y alemán por primera vez. Por primera vez en la historia hemos conseguido publicar un manual de cumplimiento de la FIFA que ayudará a las asociaciones, miembros, federaciones, a las confederaciones a tratar los aspectos relacionados con el cumplimiento. Aquí la división es aspectos jurídicos y cumplimientos. Somos muy activos y hemos organizado la tercera cumbre de cumplimiento virtual hace unos pocos meses, en octubre, si no me equivoco, y uno de los mejores documentos que hemos publicado en 2020 es este manual de cumplimiento que también está disponible en FIFA.com. Otra parte del trabajo que hemos desempeñado en este 2020 es la formación jurídica, donde hemos desarrollado una serie de programas interesantes, como por ejemplo con respecto al antidopaje, ya llevamos a cabo el segundo módulo. Ya celebramos el primer módulo del programa ejecutivo sobre arbitraje en los deportes y queremos tener una segunda edición en 2021. Aquí Teo, Maya, todo el equipo de la división están trabajando incansablemente para llevar a cabo estos proyectos. Tenemos también el diploma o la titulación en gestión de clubes. Ornella y el equipo ya dieron clase a una gran cantidad de increíbles participantes, como por ejemplo gestores de los clubes también, antiguos jugadores a nivel internacional. Queremos continuar con este programa en 2022 en su segunda edición. Y por último, encontramos también las conferencias o las charlas sobre derecho del fútbol. Todas las semanas tenemos un orador que viene de los diferentes ámbitos de las actividades del fútbol, que nos habla de lo más relevante en su ámbito. Para terminar con el balance de 2020, me gustaría decir que para mí es todo un honor y me congratula haber podido lanzar este fondo de la FIFA para los jugadores de fútbol. Es un proyecto social que tenemos en cooperación con nuestros colegas en FIFPro y vamos a invertir casi 20 millones de dólares en los próximos 2 años para ayudar a los jugadores en circunstancias difíciles en todo el mundo. La primera serie de estas decisiones se tomará la semana próxima y para mí pues será un honor poder continuar con el programa en el proyecto de 2021 y 2022, el Fondo de la FIFA para Jugadores Profesionales, el FFP. Toda esta información, como ya he dicho, todos estos análisis y materiales se pueden encontrar en legal.fifa.com. Estamos trabajando también en otra página diferente visualmente, pero con el mismo contenido. En lo que respecta a temas técnicos, para mí es todo un misterio. Yo soy abogado y me centro sobre todo en la parte legal, pero como digo, en el año que viene recibirán verán una página renovada. Bien, ¿qué podemos esperar para el año 2021? El tiempo pasa volando, ya estamos en marzo de 2021, madre mía. Así que, ¿qué es lo que nos queda por delante? Como el presidente ya acaba de anunciar, nos gustaría enmendar, cambiar un poco la estructura de nuestros órganos judiciales con respecto a las disputas futbolísticas y por ello vamos a crear el Tribunal del Fútbol, obviamente sujeto a la decisión, la aprobación final en el Congreso de la FIFA. El viernes pasado se aprobó ya en el Consejo y el 21 de mayo de 2021 el Congreso de la FIFA, a través de sus federaciones miembros, tendrán que ratificarla. Si esta decisión fuere ratificada, la idea sería la de reconfigurar un poco el sistema de resolución de disputas con este tribunal del fútbol con diferentes cámaras. La cámara de resolución de disputas, la clásica, la de siempre. Después la cámara de estatuto del jugador ya no sería la comisión, que ya
no sería un comité permanente de la FIFA, sino que sería un órgano decisorio, una cámara dentro de este tribunal, y la tercera pata de este tribunal sería la Cámara de Agentes, y sus miembros se harían cargo de todos los miembros que tuvieran que ver con el nuevo reglamento de los agentes de la FIFA. Queremos que las reglas de procedimiento se aprueben el 21 de mayo de 2021, así que si todo va bien, a partir del 1 de julio de 2021, el Tribunal del Fútbol ya estaría en pie con estas tres cámaras diferenciadas, tal y como el presidente ya ha mencionado, sería bastante parecidos. Lo diferente sería sobre todo la Cámara de Agentes, pero les daremos más información después del Congreso y estaremos en la promoción activa de estas cámaras, de estas nuevas competencias del Tribunal después del Congreso. En este ámbito, el Tribunal del Fútbol sería, digamos, como el paraguas que todo lo cubre. Nosotros hemos, bueno, quisimos llegar a partir de 2016-2017 a tener un uso más amplio del correo electrónico, porque simplemente antes nos comunicábamos por fax. Así que, como no queremos que nos pille el toro en 2021, para este año queremos establecer el portal legal de la FIFA, el FIFA Legal Hub. A partir de este año, pero sobre todo a partir de 2022, cuando sea obligatorio, todas las interacciones, las comunicaciones con las cámaras de agentes, la del estatuto del jugador, la comisión de recursos, la comisión de apelación, etcétera, todos los ámbitos legales se realizarán, como digo, a través de nuestro portal jurídico. Es decir, no es que, bueno, no vamos a recibir correos, sino que ustedes a través de este portal tendrán acceso a sus expedientes, verán el estado en el que se encuentra su caso, así que nos gustaría cambiar un poco el modus operandi, el email está bien, en fin, el correo electrónico se puso de moda en 2020, pero ya en 2021-2022 querríamos cambiar la forma en la que interactuamos con ustedes, y este portal legal de la FIFA o el FIFA Legal Hub será una realidad a finales de 2021 y debería convertirse en una obligación para todos nosotros de cara a sus interacciones con la FIFA en todos los procedimientos jurídicos a partir de 2022. Pero bueno, les daré más información a este respecto después del verano. Somos conscientes de que hace unos meses añadimos el comentario de la FIFA al RSTP. Sí, hemos estado muy ocupados con todo el tema de la COVID, hemos retrasado un poco el proyecto. La idea era lanzarlo en el mes de enero, febrero de 2022. Nos encontramos en marzo, pero les puedo decir que se encuentra en su fase final. Se están traduciendo el texto a español, francés y alemán. Así que, en fin, no tendría sentido publicar la versión en inglés y después de 2 o 3 meses, entonces las versiones en español, francés y alemán. Queremos que sea una sola publicación, hacerlo toda la vez, pero en el segundo trimestre de 2021 ya tendrán el comentario al RSTP, también con comentarios a los nuevos capítulos, al anexo 8º referido a los entrenadores, que yo creo que Marco será el que les presente mañana, y también, evidentemente, todos los nuevos reglamentos y los artículos con respecto a las jugadoras. Será antes del verano o justo después del verano cuando se publique este comentario en las 4 lenguas oficiales de la FIFA. Por último, como también ha recalcado el presidente, estamos trabajando incansablemente en la Cámara de Compensación de la FIFA. Creo que Ornella les dará más detalles a este respecto el día de mañana cuando haga su presentación, y esperamos terminar con este proyecto y poder presentarlo en 2021 con los reglamentos con respecto a los agentes de la FIFA. Estamos llevando a cabo el final del proceso de consultas con las confederaciones, con los grupos de agentes, de forma que este reglamento esté ya casi listo y
podamos remitirlas al Consejo más tarde este año con la idea de que dichos reglamentos puedan entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Por último, pero no menos importante, como se dice, en lo que respecta a la formación, hemos empezado el Programa Mundial de Integridad de la FIFA, que empezó hace 3 o 4 días. Lo presentamos como un plan. De hecho, el programa ya de hecho ha empezado. Se trata de una iniciativa mundial de la FIFA en cooperación con las federaciones y las confederaciones para mejorar nuestro conocimiento y nuestra capacidad en lo respectivo a la integridad y la lucha contra el amaño de partidos. Ya empieza el programa, se está avanzando con el primer módulo con la AFC y también diría que es una iniciativa muy social y muy interactiva con nosotros de cara también a este año 2021. Esto sería todo lo que tendría que exponerles. De nuevo, como mencioné al principio, hemos planeado, hemos organizado un FLAR muy interesante para este año 2021, así que ahora tendremos muy buenas presentaciones que nos quedan por delante del departamento, de mi departamento, de los que se ocupan del TAD. También hablaremos de cuestiones deportivas en 2020 más allá del fútbol. Como el presidente ya ha mencionado, en fin, hablamos del fútbol, pero el derecho deportivo va más allá del fútbol y por eso hemos invitado a otros oradores a que den esta presentación más tarde en el día de hoy y mañana el equipo se centrará en las nuevas decisiones y los reglamentos que se aprobaron en 2020, empezando con las enmiendas a los estatutos y a las normas para poder jugar en las selecciones nacionales. De nuevo, les deseo un FLAR que hoy se centrará en derecho deportivo y en derecho del fútbol. Es algo interesantísimo para aquellos a los que les gusta. A mí me encantan todos estos temas, así que estaré aquí con todos ustedes, con Maya, con el equipo jurídico. Y bueno, lo dejo por aquí. Muchísimas gracias, Maya, y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Sabemos de que parece que no está funcionando bien. Resulta que la retransmisión en directo por YouTube no está funcionando bien, así que les pedimos disculpas. Sabemos que quien puede seguirnos por Zoom no tiene ningún problema. Nuestros técnicos informáticos están analizándolo, intentando solucionarlo para que puedan seguirnos. Por favor, no se olviden que estamos siendo grabados, así que si se han perdido las primeras diapositivas de Emilio, no se preocupen porque todas las transparencias que han visto serán publicadas en legal.fifa.com y espero que las podamos usar también en la grabación. Dicho esto, espero que, en fin, la transmisión siga funcionando. Me alegra mucho poder presentarle a la siguiente oradora, es Erika Montemor, la jefa del Departamento de Estatus del Jugador, y es la que les va a hacer el balance de el trabajo de este departamento, así como los casos señeros en los que han trabajado el año pasado. Hola, es un placer estar con todos ustedes para presentarles nuestro trabajo en el Departamento de Estatus del Jugador. Si hay algo que me da más miedo que hablar en público es encima hacerlo después del presidente y de Emilio. Así que voy a hacerlo lo mejor que pueda. 2020 ha sido ha sido un año muy ocupado, tal y como ya han visto por parte de Emilio, del presidente.
mayor parte de este trabajo se ha desempeñado en nuestra oficina porque hablábamos sobre todo del reglamento. Les vamos a enseñar un poco cómo nos hemos ocupado en este año debido al COVID y a pesar del COVID. Así que me gustaría agradecerle a mi equipo, a mi departamento, por el compromiso que han mostrado y la labor encomiable que han realizado a lo largo de este año, a pesar de todos los retos que hemos tenido que enfrentar debido al COVID. En mi presentación la voy a dividir en dos partes. Primero les voy a hacer un balance, un resumen de 2020, donde les voy a dar las cifras comparadas con otros años y también hablaré de las últimas enmiendas o cambios que las presentarán mis colegas, como por ejemplo los entrenadores. Si bien no las detallaré porque muchas de ellas serán presentadas en el día de mañana. Y en la segunda parte les voy a mostrar cuáles han sido las decisiones más interesantes que han llevado a cabo los organismos de decisión de la FIFA. Empecemos. Aquí vemos las cifras y empezaré con las solicitudes que se presentaron a través del TMS. Como ven, en 2018 hablamos de unas 1.200 solicitudes. Luego vamos a un aumento del 26%, donde hubo más de 1.558 en 2019. Y si pasamos a 2020, hubo un nuevo récord, más de 2.000 solicitudes a través del TMS, con un 32% de aumento. Y en 2021 ya ha empezado con bastante fuerza y en los primeros 2 meses ya hemos tenido unas solicitudes que llegan al número de 334, lo que quiere decir que vamos a tener también un año bastante ocupado por delante. Si pasamos a las disputas contractuales, aquí hablamos de todas las denuncias o solicitudes que tienen que ver con las federaciones, los entrenadores o jugadores. Aquí vemos que en 2018 hubo unas 1.100 solicitudes o denuncias. En 2019 hubo un aumento del 20%, donde aumentó, como digo, considerablemente en más de 1.200. Luego tenemos un aumento del 40% de 2019 a 2020 y hemos llegado a un nuevo número de 1.700 solicitudes más. Aquí quiero hablar de un tema particular más concreto. Entre marzo y diciembre de 2020, debido al impacto del COVID con respecto a temas de gobernanza y las disputas entre los clubes y los jugadores, y también entre varios clubes comparados al periodo anterior, se aumentó en un 20%, que es lo que había mencionado anteriormente. Y por último, en 2021 vemos que en los primeros 2 meses del año también hemos estado bastante ocupados, lo que quiere decir que esta tendencia ha venido para quedarse. Si hablamos de que también hubo nuevas denuncias, esto quiere decir que hubo también un esfuerzo extra para hacer frente a esta carga de trabajo y poder darle a las partes y a las partes interesadas un sistema de resolución de disputas eficiente. Aquí tenemos las cifras de los últimos años. En 2018 vimos cómo se remitieron, cómo se alcanzaron más de 1.100 decisiones. Evidentemente intentamos solventar el atraso que arrastrábamos y se llegaron más de 2.000 respuestas o fallos en 2019. Hemos tenido un gran aumento en las nuevas denuncias. Esto quiere decir que hemos tenido que analizar y decidir sobre más de 2.000 denuncias. En 2020 se llevaron a cabo 2.109 decisiones. Como ya he dicho, se trataba de un año muy ocupado debido a la coronavirus, pero a pesar de todo esto conseguimos mantener el ritmo y darle a las diferentes partes una resolución de disputas y un sistema eficiente para las mismas. Y aquí quiero agradecer de nuevo a los miembros de la Cámara de Resolución de Disputas y a la comisión relacionada por haber analizado y examinado y decidido sobre todas estas quejas durante el último año. Pasando al siguiente tema, me gustaría hablar
de las transferencias de jugadores menores. Aquí, como pueden ver, también fue un año muy ocupado. El departamento ha lidiado con más de 4.000 solicitudes, de las que emitió decisiones para casi 3.900. La mayor parte de las solicitudes todavía se basa en el párrafo 19A. Aquí también me gustaría agradecer a mi equipo por el trabajo que ha hecho. También quiero decir que a pesar del coronavirus hemos conseguido mejorar la eficacia y lidiar con las solicitudes de forma más eficiente. El 90% de los casos se resuelven en menos de un mes y la media entre la recepción y la decisión es de 12 días. Como hemos visto también en la transparencia, el tiempo para procesar las solicitudes depende de las partes, así que muchas veces, si necesitamos información suplementaria, esta solicitud tardará el doble en ser procesada. Si tenemos todo, se soluciona todo en mitad del tiempo. Aquí querría agradecer una mención a lo que ha dicho Emilio. Ya hemos publicado las guías con respecto a la transferencia de jugadores menores. Esto es de capital importancia para los padres, para los clubes, para las federaciones, porque si una solicitud se remite y esta es completa, pues le podemos dar una decisión de forma rápida. Por ello, les insto a que lean la guía que ha preparado mi equipo. Si continuamos hablando de los jugadores menores, podemos ver las consecuencias, la repercusión del coronavirus, como todo el mundo sabe en los informes que publicó el Departamento Jurídico. El coronavirus tuvo repercusiones en el mercado internacional y sobre todo en la transferencia de los jugadores menores. Las cifras hablan por sí mismas, como pueden ver aquí en los gráficos. Por primera vez en la historia que recibimos menos casos comparados con los años anteriores. Ha habido un incremento cada año y en 2020 hubo una repercusión clara donde la tendencia va en dirección opuesta. Desglosado por meses, esto continúa, como ven, en 2021. Puesto que estamos hablando de las repercusiones del coronavirus y como ya les ha mostrado Emilio, en 2020 fue un año muy ocupado con respecto a la hora de dar, proveer asesoramiento con respecto a temas de elegibilidad, de transferencias y respondiendo a diferentes solicitudes con respecto a los temas relacionados con el coronavirus. Afortunadamente, estamos listos para dar este apoyo durante la pandemia a más de 180 federaciones miembros para cambiar sus periodos de registro que se vieron afectados por el coronavirus con respecto a las fechas de su temporada y también la liberación de los jugadores con respecto a las federaciones. Supuso un esfuerzo para todo el mundo y también las medidas transitorias que se publicaron hicieron que nos pudiéramos asegurar de que los jugadores jugaran para sus equipos nacionales. Ahora que terminamos con las cifras, vamos a hablar de las enmiendas más importantes. Como Emilio ya ha mencionado, tenemos diferentes enmiendas que se aprobaron en 2020 y estas fueron necesarias para cambiar de forma temporal el RSTP de forma que pudiéramos lidiar con los efectos del coronavirus. Básicamente son periodos de registro excepcionales, con reducciones de la liberación de jugadores. De ahí que con todas las medidas transitorias, 2020 fue un año muy ocupado con respecto al reglamento del RSTP. Pero hay una enmienda que le explicarán mis colegas y que no tiene nada que ver con el coronavirus, sino que tiene que ver con la transferencia de los jugadores menores de edad. En 2021 entró en vigor una nueva enmienda con respecto a la transferencia de jugadores menores de edad y la lógica es que esto venía de el Reino Unido y el Brexit. Como ustedes saben, el Reino Unido es un país con 4 federaciones miembros y había una incertidumbre legal con respecto a los efectos del Brexit y los jugadores menores de la Unión Europea que iban a dejar de ser miembros de la Unión Europea. Ahora bien, debido al Brexit, según lo estipulado en el 19.b del RSTP, el Reino Unido ya no puede acogerse a la excepción de la Unión Europea.
Esto hizo que se fuera a hacer una enmienda para evitar este vacío legal, de forma que se pudiera transferir un jugador dentro dentro del mismo país. Esto no se aplica solamente al Reino Unido, sino también a los otros países que tengan una situación similar, donde hay varias federaciones miembros en el mismo país. Aquí tenemos la redacción del artículo 19. En el 19b tenemos la sección que se refiere a las transferencias dentro de la EA y la Unión Europea, y luego también se habla de la transferencia que tiene que ver entre dos asociaciones dentro del mismo país. Evidentemente se aplican las mismas obligaciones a este tipo de transferencias en clubes del mismo país, es decir, tienen que dar una formación futbolística con los estándares nacionales más elevados, formación académica y también alojamiento a los menores en cuestión. Si hablamos de las reglas de procedimiento, hablamos de la entrada en vigor en 2021. ¿Por qué las enmendamos? Porque queríamos reflejar la práctica de la administración de la FIFA y lo que viene sucediendo en la Comisión de Estatuto del Jugador, así como dar una mayor certidumbre y una mayor eficacia. El primer artículo que se enmendó fue el 9.4 para que quedase claro que cuando una parte oponente quiere remitir una contradenuncia, la parte que sea tiene que hacerlo dentro del mismo plazo que se ha dado para responder a la denuncia original. Evidentemente, esta contradenuncia tiene que ajustarse a todos los requisitos de cualquier denuncia y tiene que cumplir con lo estipulado en el 9.1. Si tenemos también denuncias paralelas con respecto a la misma disputa contractual, se procesarán como denuncia contra denuncia. Esto se ha hecho para evitar cualquier duplicidad de correspondencia y también para garantizar el debido proceso y evitar cualquier tipo de decisión controvertida o contradictoria. Si pasamos al 9 párrafo 1, que ahora tiene un nuevo subpárrafo, el J, con respecto al formulario de registro de datos bancarios. Se trata de dar unos servicios más eficaces desde junio de 2018. Esto ya se aplicaba dentro de las decisiones de las diferentes cámaras. Tenían que incluirse en esta decisión y evidentemente también había una serie de consecuencias con respecto al cumplimiento de las decisiones. El problema que tenemos es que para contar los 45 días necesitamos la información del acreedor de que había notificado al deudor con respecto a sus datos bancarios. Así que necesitamos esta información antes de contar el plazo de 45 días y ejecutar la decisión. Así, con respecto al nuevo artículo, las nuevas solicitudes o denuncias a partir de 2021, además de los requisitos que se estipulan en el 9.1, también tendrán que incluir este formulario de registro de datos bancarios que está disponible en nuestra página web. De esta forma, a partir de la decisión, se cuenta el plazo de 45 días para realizar el pago correspondiente. Y esto viene también en las próximas diapositivas. Aquí tenemos otro cambio, es el artículo 13, que habla de las diferentes propuestas. Evidentemente, las propuestas se utilizaban para casos del mecanismo de solidaridad y la compensación a la formación. Esto se aplicaba a casos donde no había complejidad y donde ya había un procedimiento establecido. Ahora, desde el mes de enero, también se aplica a casos de litigios contractuales. Esto habla también de casos que no sean complejos y que ya tienen una jurisprudencia establecida. Por ejemplo, si los salarios no se pagan y establece en el contrato una tasa de transferencia, en este tipo de casos la administración de la FIFA puede y utilizará las propuestas de acuerdo a las partes. Lo que es importante es que cuando es posible una propuesta, se enviará a
ambas partes y estas tienen 15 días para aceptarla o rechazarla. Si una de las partes quiere rechazarla, lo que tiene que enviar es su postura ante la solicitud, puesto que tenemos el mismo plazo para responder y para hacer frente a su postura. Cuando las partes aceptan o no rechazan la propuesta dentro del plazo, esto quiere decir que se considera como aceptada la propuesta y por ende vinculante de cara a las partes. Lo que es nuevo en este artículo 13 es que después de este plazo se enviará una carta de confirmación a las partes y se aplicará esta nueva decisión, de forma que así se podrá tener un sistema más eficaz y centrarnos en otros temas más complejos que puedan ser enviados a la Comisión de Resolución, a la Cámara de Resolución de Disputas. Vamos ahora con los principales asuntos que hemos tratado. Hemos hablado ya de las enmiendas, así que ahora vamos a ver los principales asuntos que hemos tratado. He intentado seleccionar los asuntos más interesantes de 2000 decisiones. El tema que más se ha tratado, claro, ha sido la COVID y, como ha dicho Emilio, la FIFA emitió toda una serie de documentos en este sentido. Aún así, se han dado varios asuntos en los que la Cámara de Resolución de Disputas tuvo que analizar situaciones relacionadas con la COVID-19. En primer lugar, se estudiaron los hechos del caso. En algunos casos, en este caso concreto, el club había dejado de pagar varios salarios y el 14 de marzo de 2020 el club anuló todas las sesiones de entrenamiento como resultado de la pandemia. En esa misma fecha, el jugador puso el club en demora y le concedió al club 15 días para remediar la situación. El club desafortunadamente no abonó los salarios dentro del plazo y el 30 de marzo de 2020 el jugador rescindió el contrato, haciendo referencia a la causa justificada de así hacerlo. A continuación, el jugador presentó una demanda ante la FIFA por incumplimiento de contrato por parte del club. El club no cuestionó que estas cantidades efectivamente estaban debidas, pero el club decía que la rescisión no tenía causa justificada porque se encontraba el club en una situación de fuerza mayor y este es el motivo por el cual se había suspendido el contrato. Los miembros de la Cámara de Resolución de Disputas tuvieron que tratar toda una serie de casos de este tipo y tuvieron que analizar también toda una serie de documentos. En primer lugar, tenían que analizar si había una causa justificada o no. La Cámara hizo referencia a las directrices de COVID-19 y también al documento de preguntas y respuestas sobre la COVID. En lo que se refiere a la fuerza mayor que invocaba el club, la Cámara recordó que la FIFA no había considerado que la pandemia de COVID-19 fuera una causa de fuerza mayor en un país o territorio específico o que un acuerdo específico se hubiera visto impactado por este concepto de fuerza mayor. ¿Qué significa esto si lo traducimos? Significa que la parte que invoca la fuerza mayor tiene que demostrar que efectivamente la situación era esa y tenía que asumir también las consecuencias. Esto significa también que la Cámara de Resolución de Disputas tuvo que analizar caso por caso la situación, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y los documentos que aportaban las partes para establecer si efectivamente o no se daba una situación de fuerza mayor. La Cámara también destacó en su decisión que los documentos que había emitido la FIFA en relación con la COVID-19 indicaban de manera explícita que solamente se aplicaban a variaciones unilaterales de acuerdos existentes, o sea que las directrices solamente eran relevantes si se había producido una rescisión tras una variación unilateral de la misma. De lo contrario, la rescisión unilateral de un contrato se sigue analizando considerando el reglamento del Estatuto de la Transferencia de los Jugadores y la jurisprudencia de la Cámara. En este caso, se consideró que no había habido una variación antes de la rescisión del contrato, de manera que solamente se aplicaba el RTJ. La Cámara analizó la situación y las pruebas
y llegó a la conclusión de que los dos salarios se debían incluso antes de que suspendiera las actividades de entrenamiento del club. Y el club además no había justificado ningún motivo por el cual había dejado de incumplir su obligación en este sentido. Además, el jugador había puesto en demora al club, concediéndole la posibilidad de corregir dicho hecho en 15 días de conformidad con lo que establece el reglamento. Por lo tanto, la Cámara consideró que el jugador efectivamente tenía causa justificada para rescindir el contrato el 30 de marzo de 2020 en virtud del artículo 14 bis apartado 1 del reglamento. Por ello, el club debía pagar la remuneración debida al jugador y compensarle, además, por el incumplimiento de contrato. Pasando ahora al artículo 17. La Cámara de Resolución de Disputas analizó si el contrato tenía una cláusula de compensación. Como no la tenía, la Cámara calculó la compensación en base del artículo 17. Puesto que el jugador no consiguió otro empleo, en este caso, se le concedió como compensación el valor residual del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 17. Quisiera pasar ahora al segundo caso. Maya, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Bueno, pues ahora voy a pasar al segundo caso y voy a intentar ser breve para que haya la posibilidad de plantear preguntas. En el segundo caso era una situación del 16 de abril de 2020. El club suspendió el contrato y también el pago de los salarios, haciendo referencia a una orden de emergencia del Gobierno Nacional. En esa misma fecha, el jugador puso en demora al club, notificándolo por escrito y concediéndole 15 días para abonar los salarios debidos. Puesto que el club no abonó esas cantidades, el 4 de mayo de 2020 el jugador rescindió el contrato invocando una causa justificada. Lo que vemos aquí es lo mismo. El jugador presentó una demanda ante la FIFA por incumplimiento del contrato por parte del club. El club no discutió que efectivamente esas cantidades habían quedado pendientes de pago, pero dijo que el momento de la rescisión del contrato, el contrato estaba suspendido, de manera que la rescisión no tenía efecto. El jugador, por su parte, argumentó que la COVID-19 no se puede utilizar como excusa, puesto que los salarios que exigía y en base a los cuales había rescindido el contrato ya se le debían antes de que se suspendiera el contrato. No voy a presentar todas las fases aquí, pero sí quisiera decir que la Cámara una vez más hizo referencia a los documentos emitidos por la FIFA en relación con la COVID-19 y dijo que estos documentos se aplicaban solamente a las restricciones unilaterales, a las variaciones, perdón, unilaterales de un contrato existente. En este caso, se consideraba que efectivamente había una variación unilateral y se tenía que analizar la situación considerando las directrices de la COVID. Así que ambos documentos se invocan en este caso. La Cámara analizó la documentación que había presentado el club y estableció que en base a la documentación presentada de conformidad con la ley nacional era efectivamente posible suspender el contrato en caso de una interrupción temporal. Durante dicha suspensión, la orden de emergencia en base a la orden de emergencia, el jugador tenía derecho a recibir como máximo el 75% de su salario bruto medio. Las autoridades habían declarado un estado de emergencia hasta el 31 de mayo de 2020 en ese país. Y además, el campeonato se volvería a poner en marcha en junio de 2020. Considerando las circunstancias específicas de este caso y la documentación presentada, si bien no había un acuerdo entre las partes, el club había demostrado que efectivamente podía suspender el contrato, indicándole al jugador que tenía la posibilidad de ingresar una parte de su salario abonado por el gobierno. La Cámara consideró que el club no había presentado ningún argumento válido para justificar el impago de un salario que se debía desde antes de la suspensión. Además, también estuvo la Cámara de acuerdo con lo que decía el jugador en el sentido de que no se podía utilizar la pandemia como una excusa para no pagar deudas anteriores. Además, se dijo que lo que se refería a que el jugador no podía rescindir el contrato durante una suspensión, el argumento del club no era válido.
Y se estableció también que el club tenía que cumplir con sus obligaciones. La Cámara llegó a la conclusión de que el jugador tenía causa justificada porque en el momento en el que rescindió el contrato le debían más de 2 salarios de conformidad con lo establecido en el 17 bis, apartado 1 del RTJ. El jugador tenía derecho, por lo tanto, a recibir el salario que se le debía y una compensación. Lo que es interesante en este caso, y por qué he querido mostrar 2 asuntos sobre el mismo tema, pues porque en este asunto hay algo muy interesante en lo que se refiere a la variación unilateral. ¿Había variación unilateral? Sí, pero el jugador seguía teniendo causa justificada. No obstante, esto tuvo un impacto en el valor residual del contrato. En primer lugar, como las partes no se pusieron de acuerdo en lo referente a una cláusula de compensación, la Cámara calculó dicha compensación en virtud del artículo 17. Puesto que el jugador no consiguió otro empleo, la compensación correspondía al valor residual del contrato, que era válido hasta junio de 2022. No obstante, la Cámara consideró que no iba a tener en cuenta el salario del mayo de 2020 porque en ese mes el que abonaba el salario al jugador era el gobierno, de conformidad con esta orden de emergencia emitida por el país correspondiente. O sea, que la compensación que concedió la Cámara iba de junio de 2020 a junio de 2022. Esta decisión se ha recurrido ante el TAS, así que a lo mejor el año que viene les puedo contar cuál ha sido el resultado, cuál ha sido el laudo del TAS y la justificación de dicho laudo. Quisiera decir que podemos extraer conclusiones de ambos asuntos. En la gran mayoría de las reuniones de la Cámara hemos tenido casos relacionados con la COVID y se ha visto precisamente esta cuestión. Está claro que las directrices de la FIFA no se aplican a un país concreto, hay que analizar la situación caso por caso. Y la FIFA no ha declarado una situación generalizada de fuerza mayor. Una vez más, las directrices se aplican solamente a variaciones unilaterales de contratos antes de la rescisión. Además, en caso de que haya una rescisión unilateral de un contrato, se aplica el reglamento de la FIFA, principalmente el RTJ y también la jurisprudencia de la Cámara. Gracias y estoy a su disposición para las preguntas. Gracias, Erika. Parece ser que YouTube está funcionando otra vez, o sea que nos pueden seguir a través de YouTube, del sitio web y a través de Zoom. Parece, por lo tanto, que nos siguen unas 600 personas el día de hoy. He recibido una serie de preguntas y la primera pregunta que quisiera plantear nos llega de un abogado turco que quisiera saber si la aplicación de la ley nacional depende de si las partes han decidido que su contrato pues, se rija por la legislación nacional. Pues muchísimas gracias, Maya. Gracias por esta pregunta también. Lo que se dice en las directrices y en las preguntas y respuestas de la COVID y lo que ha confirmado la Cámara de Resolución de Disputas es que en las rescisiones unilaterales se sigue aplicando el RTJ, independientemente de la ley por la cual se rija el contrato. En estos casos se sigue aplicando el RTJ. La ley nacional se aplicaría solamente a las variaciones unilaterales, como hemos visto, porque es una circunstancia específica. Y en el caso que he presentado, era un caso en el que efectivamente había una ley nacional que permitía dicha variación y que además cubría una parte del salario del jugador mientras se suspendía la competición. Muchísimas gracias, Erika. Tengo otra pregunta que nos llega de un compañero de Sudamérica y quisiera saber ¿qué reducción del salario se considera razonable en virtud a las decisiones que has mencionado? Pues no tengo un caso específico que presentar. En este caso ha habido una reducción del 50% y se consideró que era razonable. Pero es algo que se analiza caso por caso y se tiene que explicar por qué se ha realizado esa reducción y se tiene que basar en un acuerdo de las partes o también en una ley nacional. Muchísimas gracias, Erika.
Estamos, Erika y yo, en la misma sala. Es por ello que estoy girando la cabeza. Lo digo para los que nos siguen en línea. Tenemos tiempo de una última pregunta. Es una pregunta relacionada con los casos de fuerza mayor y quisiera saber si se puede aplicar la fuerza mayor como principio general, incluso si no se aplican las directrices COVID. Pues aquí, una vez más, tengo que decir que dependerá de las partes y del análisis del asunto que realice la Cámara de Resolución de Disputas, que determinará si hay una situación de fuerza mayor o no. En numerosas ocasiones las partes han presentado este argumento, pero sin presentar pruebas ni argumentos concretos para justificarlo. En esos casos, la Cámara no ha reconocido una situación de fuerza mayor. Muchísimas gracias, Erika, por esta presentación tan detallada del trabajo realizado por el Departamento del Estatuto del Jugador y los principales asuntos, los asuntos destacados. Vamos a hacer una breve pausa. Después de la pausa, vamos a continuar con ponencias muy interesantes sobre los procedimientos del TAS contra decisiones de la FIFA. Esta presentación correrá por cargo de Miguel y de Jaime y luego escucharemos una presentación sobre procedimientos disciplinarios y éticos. Nos vemos en unos minutos. Hasta pronto.